Y para avanzar en cómo se está preparando desde la Corte Electoral este proceso eleccionario, ahora ya con la última etapa, que son las elecciones departamentales y municipales, estamos recibiendo con mucho gusto al ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. Bienvenido y gracias por estos minutos en Informe Capital. No, muy agradecido por la invitación. Por favor, ya se está moviendo todo lo que tiene que ver con los engranajes, ¿no?, que hacen a la última etapa que estábamos diciendo de este proceso eleccionario que comenzó con las elecciones primarias en los partidos. Y la Corte ha tomado distintas resoluciones, ahora ya tenía entre manos la que son los plazos que se tienen que ir cumpliendo, definidos, desde hasta cuándo hay tiempo para cambiar, hacer un traslado de la credencial cívica, presentar listas y demás. ¿Cómo se está preparando la Corte para estas elecciones, yendo primero a los temas generales? Temas generales. En realidad, la preparación del ciclo electoral comienza muchísimo antes de junio del 2019, en este caso. Yo recuerdo que esta Corte asumió en octubre del 2017 y ya en diciembre de ese año estábamos tomando algunas resoluciones, en particular todo lo que tiene que ver con la aplicación para la transmisión rápida de resultados, que fue la gran innovación de este ciclo electoral y que realmente nos tiene muy orgullosos, porque realmente fue una herramienta muy buena que permitió dar con mayor celeridad la información de los resultados a la opinión pública. Claro, las tabletas en cada mesa receptora de votos. Exactamente. Antiguamente había que esperar que las actas llegaran a las oficinas electorales en cada capital departamental, allí se digitaban, se subían al sistema, bueno, ellos llevaban un tiempo prudencial. Hoy es casi que a medianoche del día de la elección ya se cuenta con la información veraz del escrutinio primario, el resultado del escrutinio primario. O sea que en definitiva la Corte hace ya más de un año previo a la elección que viene trabajando y ha seguido trabajando ahora de cara a este ciclo, a estas elecciones departamentales y municipales del 10 de mayo, con la cual culmina este ciclo electoral 2019-2020. Que nunca pensaron que iba a ser tan seguido lo que es el escrutinio de la Corte Electoral de forma electrónica, como lo fue en el balotaje. Bueno, justamente creo que ahí, ese día, ¿no? El día del balotaje, cuando a las 20:30 las encuestadoras dijeron hay que esperar por la Corte Electoral, ahí la herramienta demostró toda su importancia, ¿no?, y su utilidad, por cuanto todo el mundo inmediatamente se fue a la página de la Corte a mirar los resultados. Nunca lo pensaron. No se pensó para eso, era simplemente para tratar de dar la información lo más rápidamente posible. La ley a la Corte no le pone plazos, no le pide celeridad, le pide seguridad, le pide garantías. Y eso es algo a lo que se encuentra abocada. Pero nos pareció que los tiempos y la sociedad están demandando información en tiempo más rápido, más celeridad en la información, y es por eso entonces que implementamos la aplicación que, como tú decís, efectivamente el día del balotaje funcionó muy bien en la interna, funcionó muy bien en octubre, pero el día del balotaje creo que realmente demostró toda su utilidad e importancia. ¿Qué complejidad tiene ahora el proceso de cara a las elecciones departamentales, pensando además que ahora puede haber partidos, pero se está, por lo que los movimientos que se tienen en conocimiento, van a haber varios partidos que se van a juntar en candidaturas, van a agruparse en candidaturas o lemas. ¿Es más complejo? Bueno, esta tal vez sea con la interna la elección más compleja, fundamentalmente porque son dos elecciones, porque tenemos la elección departamental y la elección municipal, y aparte es una elección departamental y municipal por cada departamento. Claro. O sea que si se quiere, en ese sentido, tiene cierta complejidad. Estamos hablando de más de 100, 120, si mal no me falla el número de municipios. Bueno, sí, claro, en todo el país, sí, seguramente. Y bueno, y todo eso naturalmente complejiza el escrutinio en particular también, el escrutinio primario en cada circuito, en cada comisión receptora de votos. La organización en sí es básicamente la misma en toda la elección, ¿verdad? Es seleccionar locales, el plan circuital, la designación de los funcionarios, la capacitación de los funcionarios. Vamos a utilizar, por supuesto, también la tableta para estas elecciones. Pero bueno, a la hora del escrutinio de primarios, donde se complejiza, digamos, la tarea, porque bueno, son dos escrutinios simultáneamente que hay que desarrollar, el departamental y el municipal. Una resolución que tomó la Corte el 23 de diciembre. ¿26 fue? 26 de diciembre la Corte aprobó los reglamentos. Sí, la Corte del 26 de diciembre lo que hizo la Corte es aprobar los reglamentos de la elección departamental y de la elección municipal. La Corte tiene una amplia potestad reglamentaria fijada por la Constitución y la ley, y previa a cada elección dicta el reglamento de esa elección, que son las reglas de juego de esa elección. ¿Y cambian de uno a otro? Porque en este caso hubo una innovación. Pueden cambiar, naturalmente. Respecto a que quienes participaron, dirigentes que participaron de las internas por un partido, pueden ser candidatos a alcalde o concejal por otro lema partidario. Para las
municipales. Efectivamente, eso fue una decisión de la Corte, adoptada por la mayoría de la Corte. ¿Cómo surgió la iniciativa? Un cambio, se planteó en sala esa posibilidad y bueno, la mayoría de la Corte, una mayoría en la Corte resolvió en ese sentido. De alguna manera, este ya había sido un criterio aplicado en las elecciones municipales del 2010, que fueron las primeras que se realizaron. En 2015 cambió el criterio de la Corte, había cambiado la integración de la Corte, ahora volvió a cambiar la integración de la Corte y volvimos al criterio del 2010. Claro, ¿y qué incidencia puede tener, por ejemplo, porque el Frente Amplio resolvió que va a dar una respuesta política porque discrepa con esto, ¿no? Porque fue una votación de 5-4, porque se cambian las reglas de juego en la mitad del proceso eleccionario? Bueno, yo en realidad creo que no es un error decir que se cambian las reglas de juego cuando las reglas de juego se aprobaron el 26 de diciembre cuando la Corte aprobó el reglamento. El reglamento yo repito lo que hoy... No, perfecto, yo lo he escuchado, pero creo que es un error de apreciación porque las reglas de juego de la elección municipal y departamental del 10 de mayo se fijaron el 26 de diciembre pasado cuando la Corte aprobó los reglamentos respectivos. O sea que esas son las reglas de juego. Antes no había reglas de juego, mal puede entonces decirse que hubo cambio en las reglas de juego. ¿Que hubo un cambio con respecto a lo que fue la reglamentación del 2015? Sí, como en 2015 hubo un cambio con respecto a lo que fue el criterio de la elección del 2010. Y siempre se resuelven, la reglamentación se hace en diciembre para... Se hace previo a cada elección. Previo a cada elección. No es que exista un reglamento de las elecciones departamentales, un reglamento de las elecciones municipales o de las nacionales o de las internas. Antes de cada elección, la Corte aprueba el reglamento para cada elección. Y ahí se fijan las reglas. Por más, pregunto, con desconocimiento, pero sabiendo que la Corte Electoral es el juez, la autoridad en la materia, más allá de que el Frente Amplio pueda llegar a hacer una declaración política, no hay manera de revertirlo. La decisión de la Corte está tomada y salvo que la Corte vuelva a replantearse el tema y cambie la mayoría que aprobó, cambie el criterio de los ministros claro. A propósito de este tema, no va a haber cambio. ¿Y qué es lo que cambia o qué posibilita esta nueva resolución? El tema es el siguiente, la Constitución establece la limitación, la prohibición de que un ciudadano que participó en la interna por un lema, por un partido político, sea candidato en las elecciones nacionales y departamentales siguientes, por otro lema, por otro partido. Pero la Constitución no refiere a las elecciones municipales. Cuando el legislador aprobó la ley en el año 2009, creo que fue. Claro, porque es posterior además. La Constitución, la reforma del 96, previó el tercer nivel de gobierno. Recién en 2009 se reglamentó legalmente, a través de una ley del Parlamento, esa disposición constitucional, y allí el legislador no hizo aplicable esa limitación de la Constitución para las elecciones departamentales y nacionales a las elecciones municipales. Por consiguiente, en la Corte, en su capacidad de reglamentación, tenía la opción de aplicar esa limitación constitucional o no. La mayoría de la Corte entendió que no estando en la Constitución, no estando en la ley, el legislador tampoco la aplicó, no debía ser la Corte la que debía coartar la libertad del ciudadano de ser candidato por el partido que quiera. Claro, y no se puede aplicar a lo departamental. No, porque la Constitución expresamente dice que se aplica para las elecciones nacionales y departamentales. Claro. No refiere a las municipales. ¿Y qué pasa con el voto cruzado? Que a veces también se pide... Ese es un debate que también se dio. Puede decir, yo puedo... pienso sobre todo es más notorio quizás en el caso de Montevideo, ¿no? Que quiero votar al alcalde de tal partido y el intendente, candidato a intendente de eso otro. También eso no está, no hay previsión constitucional, no hay previsión legal, es una decisión de la Corte. De 2010... básicamente, justamente la primera elección municipal fue en 2010, la Corte viene discutiendo este tema cada vez que aprueba el reglamento de la elección municipal. Dio la discusión en el 2010, dio la discusión en el 2015, dio la discusión ahora el 26 de diciembre de 2019. La mayoría de la Corte entendió que había que prohibir cruzar votos, prohibir la posibilidad de cruzar votos, ¿no? De intendente de un partido, concejal, alcalde de otro. ¿No es quitarle la libertad de opciones a la ciudadanía? Bueno, en lo personal sí, yo perdí esa votación. ¿Cómo fue la votación? ¿Cómo se dio? 5-4 también, pero bueno, fue otra integración de esa mayoría, digamos, de esas mayorías. En este caso fue lo que ¿quién se opuso? ¿El Frente Amplio? No, el Frente Amplio promovió la prohibición. La prohibición, por eso. ¿Y quién se sumó? Un ministro del Partido Nacional. Pero bueno... Sí, más allá de... En realidad dimos un muy buen debate que de alguna manera viene a replicar o trajo de vuelta, digamos, el debate que se dio en 2010 y en 2015 con otras integraciones de la Corte.
Pero bueno, hay una sólida opinión de una mayoría de ministros de la Corte en el sentido de mantener esa prohibición, entendiendo que bueno, la democracia uruguaya es una democracia de partidos y por consiguiente el ciudadano tiene que votar a un partido político. Bien. ¿Hay alguno, ya está el calendario electoral? Digo porque es importante para la gente que quiere, todavía está a tiempo de hacer, y algunas cuestiones que tienen que ver con el traslado, por ejemplo, de la credencial. ¿Qué se puede hacer dentro del mismo departamento? No, actualmente lo que se puede hacer son renovaciones. No se puede hacer traslados, no. No, solamente renovaciones. ¿Cuáles son ese calendario entonces vigente? El calendario vigente, bueno, lo más próximo es ahora el 9 de febrero, que vence el plazo para que los órganos deliberativos departamentales de los partidos políticos que comparezcan a las elecciones departamentales, intendentes, designen justamente los candidatos a intendente por cada partido político. El 9 de febrero es el plazo máximo, o sea que todos... Por eso las convenciones están ahora trabajando a fin de enero. Los partidos están en plena negociación justamente para llegar, muchos ya lo han resuelto en algunos departamentos, en otros no, esto naturalmente la casuística es infinita. Y bueno, ese es el primer tema. El otro granito, diríamos, así a los efectos de la opinión pública, es el 10 de abril. Ese día vence el plazo para el registro de hojas de votación, tanto para la elección departamental como para la elección municipal, y comienza la publicidad electoral. Claro, un mes exacto antes. Exactamente, el 10 de mayo días son antes, exactamente. las y elecciones. cesa la propaganda el día 8, a las 0 horas del comienza día la 8 veda. de mayo. Comienza la vida. Bien, o sea que posibilidad solo de renovación. El padrón ya está cerrado y... El padrón se presenta en marzo, también lo termina la Corte, pero ya el 15 de abril pasado terminó la posibilidad de nuevas inscripciones o traslados. Bien. Siempre se dice que el sistema electoral uruguayo es de los más confiables, seguros, garantistas, por lo menos de los que anda acá a la vuelta, ¿no? de la región. Así es reconocido en el resto de América y del mundo también. Bueno, además la gente se asombraba en el mundo con un resultado tan ajustado que podía aparecer en el balotaje. Nadie, es decir, había como cierta tranquilidad en toda la ciudadanía. Y otra característica de nuestro sistema es que tiene una gran estabilidad. La Corte el 9 de enero pasado, hace poquitos días, cumplió 96 años. Lo mismo que la ley electoral. Claro. Y básicamente la ley es la misma del año 1925. 95 años. Y de alguna manera ha habido retoques, por supuesto, ha habido reformas constitucionales y legales, pero el sistema, el centro del sistema, digamos, la lógica del sistema es la misma. Le pregunto por dos temas, porque se ha avanzado mucho en este último tiempo con respecto a la incorporación de tecnología, me estaba diciendo de la tablet recién. ¿Qué pasa con, del gobierno electrónico? Pero vemos que otros países votan de forma electrónica, ¿no? ¿Esto está como lejos de plantearse en Uruguay? Entiendo que sí. Tampoco es una decisión de la Corte. En Claro. todo caso, esto es una decisión del Parlamento. Pero la Corte seguramente debe ser consultada porque tiene que dar también esas garantías. Obviamente, pero bueno, hay que pensar que creo que son pocos los países que realmente tienen un sistema electrónico o informático puro. Y por otra parte, hay que pensar que se requiere una enorme inversión. Y luego, naturalmente, esa adaptación a los sistemas informáticos hay que compatibilizarlas con las garantías del sistema. Y creo que es ahí donde el sistema político todavía no se ha animado a incursionar, porque justamente el sistema uruguayo, reconocidamente a nivel internacional, ofrece garantías. Y bueno, me parece que nadie quiere alterar, o por lo menos poner en riesgo esas garantías, introduciendo tecnología que cambia la lógica del sistema, ¿verdad? Claro. Hoy nuestro sistema está controlado por los delegados partidarios. Mañana, si todo depende de un software, en realidad el delegado partidario va a tener poco que hacer. Es algo que es un informático. Se van a decir exactamente, auditorías informáticas, es otro tipo de perfil de delegado, ¿verdad? Bien. Y después, otro tema que le quería preguntar, pensando en posibles cambios o innovaciones, en cada legislatura, cada tanto se vuelve a plantear el voto de los ciudadanos que están en el exterior. Fracasó en una última iniciativa en esta última legislatura que el voto sea epistolar, si mal no... Sí, epistolar o consular. O consular, también. exacto. La reforma constitucional fue epistolar. Epistolar, entonces este era consular. Hubo un proyecto consular. Sí. Bien, ¿ve lejos que esto se aplique? Sé que no depende de la Corte, es un tema político de amplias mayorías, además. Claro, 2/3 de votos en cada Cámara. Que no hubo. O sea, que no hubo, y bueno, salvo que hoy han cambiado las mayorías, pero tampoco hay 2/3 en la nueva coalición de gobierno, así que cualquier reforma de esta naturaleza requiere y me parece muy bien,
me parece muy bien, es otra garantía, otra seguridad de nuestro sistema, requiere un amplio acuerdo de varios partidos políticos. Y hasta ahora ese acuerdo no se ha dado. En lo personal lo veo lejos. Usted está, bueno, ya hace un tiempo en la Corte Electoral. Me imagino que no debe prever que todo vaya sobre los carriles normales, ¿no? Aunque este proceso, pienso en el tema de la consulta por lo de Robert Silva, estuvo movido hasta ahora, ¿no? Este año 2019 fue particularmente movido. Tuvimos el tema de la consulta de la constitucionalidad de la candidatura del doctor Robert Silva a la vicepresidencia de la República, el primer debate obligatorio entre los candidatos al balotaje. Todo un desafío. Todo un desafío, tú lo sabés porque participaste de él. Pero bueno, también fue una cosa que a la Corte se le entregó, digamos, para organizar con muy poco tiempo y bueno, salió muy bien. Tuvimos también una modificación legal para facilitar el voto de las personas en situación de discapacidad motriz, que le implicó a la Corte hacer todo un relevamiento de los locales de votación para determinar si eran accesibles o no, asesorarnos con la UNIT para las normas técnicas de accesibilidad, porque no cualquier rampa sirve para una persona en esa situación. O sea, también eso fue un desafío que tuvo por delante la Corte y bueno, en general creo que salió bien. O sea, tampoco sabíamos cuántas personas iban a hacer uso. Era todo un desafío. ¿Fueron muchas las personas que No, hicieron? no fueron, en definitiva no, fueron capaz que 1.000, 2.000 personas. ¿En todo el país? Sí, en 2.700.000 habilitados. Realmente no... Pero bueno, a esa gente les cambió la vida. Pero les cambió la vida porque pudieron ejercer su derecho al voto, efectivamente. Ya tenemos que ir cerrando, pero quería preguntarle una cuestión que es pública, que usted lo ha mencionado. Usted es gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, ¿no? Hasta el año 2021. ¿De qué manera juega el ser, tener un cargo tan relevante en la masonería de Uruguay en el ejercicio de cargos públicos? ¿Tiene incidencia? Porque uno a veces ve que grandes personajes políticos están vinculados a la masonería. Lo es el propio presidente de la República actual, lo fue el intendente entonces intendente de Montevideo, Martínez, y muchas otras personas más. ¿Cómo juega eso? En lo personal, nosotros por la masonería, por tradición y por razones históricas, es una institución discreta. En lo personal, me parece que... Discreta, distinto de secreta, dice usted. Bueno, en su momento fue secreta porque naturalmente en la España franquista el delito de masonería se penaba con cárcel y aún con la muerte, de acuerdo al cargo que uno tuviera dentro de la institución. Y digo el franquismo porque fue en el siglo XX, pensemos en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Ahí capaz que en ese momento sí la institución tenía que ser secreta. Luego pasó, hasta por tradición, a la cierta discreción. Creo que, que hoy los tiempos han cambiado y en lo personal yo por eso he dado la cara. Y no tengo ningún inconveniente ni ningún prurito en decir que soy masón y que actualmente dirijo la institución masónica. Y lo hago, por otra parte, para dar justamente garantías a todos de que no tengo nada que ocultar y que no tiene ningún tipo de implicancia en el desempeño de, por ejemplo, en mi cargo de ministro en la Corte Electoral. No incide en lo personal. Lo que se puede resolver o hablar dentro de la masonería a los cargos públicos. Es que la masonería no habla de política, y menos de política partidaria, porque justamente su integración plural, la masonería es una institución integrada por personas que votan diferentes partidos políticos, naturalmente eso hace que no se hable de política partidaria. Naturalmente la masonería tiene un compromiso con ciertos principios y valores humanistas, liberal-democráticos, que naturalmente hacen a toda su impronta, ¿verdad? Pero eso no tiene un reflejo en la agenda cotidiana de ningún gobierno, de ningún país, y por eso mismo no está embanderada con ningún partido político. Y está integrada, ¿cómo es la integración? ¿Hay gente de todas las clases sociales? ¿Hay gente humilde? ¿Económicamente? Sí. Sí, seguramente, sí. Sí, el factor económico no es una Porque barrera. Uno tiene la sensación de que son, mismo por esa tradición que fue originaria, que son más del estilo profesional. Bueno, eso sí, en cada país es bien distinto, ¿no? Hay masonerías donde, en Uruguay, como todas las organizaciones en Uruguay, son policlasistas, diríamos. En otros países uno ve que realmente, sí, gente con dinero está en instituciones de beneficencia o en la masonería o en la política misma. Claro. En Uruguay, el factor económico no es una barrera ni es un factor de selección.
En la masonería en particular, el factor de selección es precisamente, bueno, las aptitudes y los intereses de la persona para encarar los temas que se hablan en la masonería, que son básicamente temas de formación personal y de información personal, de cultura, pero básicamente es eso. José Garchitorena, muchísimas gracias por estos minutos en Informe Capital. A la orden, como siempre.